Todos estamos viviendo la crisis, unos más cerca, lo tenéis en vuestras propias casas, algunos estáis en paro, otros están vuestros hijos, otros viven la ley de dependencia que no se cumple, en algunas casas vivís a costa de la pensión del abuelo, todos la estamos viviendo y sabemos de lo que hablamos. Y sabemos del sufrimiento humano. Y desde el sufrimiento humano muchas veces estamos analizando lo que está pasando. Pero yo quiero que lo analicemos más allá, porque eso lo conocemos. Y sin embargo hay elementos que se nos pierden a veces en la reflexión. Y se nos pierden que en este país hubo una Constitución, salimos de la transición, conseguimos unos derechos, conseguimos un pacto social y un pacto basado fundamentalmente en el diálogo social, en la negociación colectiva y en una serie de juego entre los trabajadores y el capital y el empresariado, un pacto que nos ha servido para durante muchos años, hasta aquí, mantenernos en un nivel que hemos ido denominando hacia el camino del bienestar social. Pero de pronto pasa algo, y de pronto pasa que los capitalistas hacen mal las cuentas, por avariciosos, inventan unos papeles en el banco, se les va la mano y hay una crisis financiera. Y esa crisis financiera lo resuelven por los poderosos, no por los gobiernos, sino por unos instrumentos que ellos ponen en marcha, que son el G20, el Banco Europeo, etcétera, etcétera, y intentan resolverlo rompiendo ese pacto en toda Europa y pasando el dinero que nos habían dado, o de alguna manera habíamos negociado con la conquista de la parte de los trabajadores, queriendo pasar ese dinero, parte de ese dinero, a la parte de los beneficios de los empresarios. Y en ese juego es en el que estamos. Cuando hablamos de recortes, estamos hablando de una operación política que tiene que ver con pasar parte de lo que era nuestro a lo de ellos. Esa es simplemente la operación en la que estamos metidos. Y para este juego en este país tenemos un sistema de partidos que, para resumir, podríamos hablar que hablamos de la derecha y de la izquierda. Un sistema de partidos que ambos deberían tener al ser humano como centro. Uno se dedica a la política como un bien público para atender las necesidades de la gente y, por lo tanto, el ser humano es el centro de la política. Pero todo parece indicar que la derecha de este país no está teniendo a la persona, al ser humano, como centro para hacer sus políticas, sino que está teniendo los intereses de esa gente que nos está quitando el dinero para poder seguir llevándose los beneficios. Y no logramos entender cómo, si eso es tan simple, la mayoría de nuestro país, la mayoría de nuestros trabajadores y de nuestros ciudadanos no son de izquierda, porque es tan simple como defenderse a sí mismo. Es decir, si el ser humano es el centro de la política y es el que en este momento está pagando el pato de no estar defendido por quien gobierna, lo normal es que en este momento la mayoría fuera de izquierdas. La mayoría, esa mayoría social, estuviera en una estrategia de defensa de lo suyo. ¿Y por qué no ocurre esto? Porque también nos lo podemos preguntar. Es verdad, los que estamos aquí probablemente lo tenemos más o menos claro, pero no entendemos por qué nuestro vecino o por qué cuando votan pues resulta que sale lo que sale, ¿no? No acabamos de entenderlo. Y no ocurre esto porque el poder tiene sus estrategias, y tiene sus estrategias para conseguir sus objetivos. Yo voy a hablar simplemente de 3 estrategias. La primera es invisibilizar otras alternativas. Otros partidos políticos estamos prácticamente invisibles. Se nos ningunea, no se nos saca a ningún lado, se nos cuestiona permanentemente y se hace todo lo posible porque nuestra alternativa, la alternativa de la izquierda, no sea visible y, por lo tanto, que el conjunto de los ciudadanos no la vean. ¿Por qué? Porque ellos quieren gobernar a toda costa para hacer su operación. ¿Y cuál es en este momento su operación fundamental? Desmantelar el Estado y cambiar este sistema.
porque para hacer eso de que los dineros de los trabajadores pasen a los dineros suyos necesitan otro tipo de gobiernos que no sean democráticos. Unos gobiernos donde el sistema de funcionamiento sea que ellos manden para poder realmente garantizar que esa operación les sale bien. Y por lo tanto, para eso la izquierda les molesta y necesitan invisibilizarla. La segunda estrategia que plantean es la estrategia de controlar el pensamiento. Y para controlar el pensamiento ponen en marcha una serie de medios de comunicación, una serie de operaciones donde intentan convencer que recortar derechos es casi lógico y que privatizar es casi lógico porque funciona mejor un colegio privado que un colegio público, y nos cambian el pensamiento. Y utilizan esos instrumentos para realmente convencernos de que lo privado puede ser igual o mejor que lo público. Y hay otra tercera estrategia, que es la estrategia de devaluar la política y de devaluar el sindicalismo. Y quieren devaluar la política y devaluar el sindicalismo porque son los instrumentos de defensa de los trabajadores, los instrumentos de defensa de lo público. Quieren desorganizarnos y quieren desmovilizarnos. Y en esa misma línea es la línea que comentaba la compañera María, de que en este momento estamos en una estrategia de incremento de la represión. En este momento van a intentar que en el 2013 no se mueva nadie, a costa de ir a casas, como han ido ayer y esta mañana, a casas de jóvenes de esta ciudad, de este barrio, a detenerles por considerar que los bucaneros son un grupo terrorista criminal. Es decir, esa es la táctica que van a empezar a utilizar, y tendremos que hacer como dice el poema de Bertolt Brecht, que primero fueron a por unos y algunos dudarán, pues es que a lo mejor son gente tal, pero es que luego van a ir a por los otros. Y en ese sentido yo creo que sepamos que estamos en el momento de una estrategia de represión que, una vez hecho todo lo que han hecho, de desmovilizar los sindicatos, de desmantelar el Estado, de incrementar la privatización, de seguir recortando, necesitan atarnos de pies y manos y que no salgamos a la calle. Y por lo tanto, eso es lo que nos viene en el 2013 y en el 2014. Porque esta operación de crisis no va a acabar este año. Esta operación de crisis, el otro día lo decía el secretario general de Comisiones Obreras en la clausura del Congreso, puede ser una década, perfectamente. Pueden ser 10 años. Y por lo tanto, si consiguen que el miedo nos entre y que realmente nos desmovilicen, puede ser interesante para ellos, porque realmente están construyendo otro sistema que les ayude a resolver eso. Y salir de esta situación que les ha producido ese paso de dinero y esos papeles que han hecho de más, con un sistema que les beneficie no para ahora, sino ya también para el futuro, rompiendo aquel pacto que los de derecha siempre han considerado y siempre considerarán que nos dan más de lo que realmente nos merecemos. Es decir, se están saltando, como he dicho, el pacto social de la Constitución, se están saltando el diálogo social, se están empezando a saltar en muchos sitios la negociación colectiva, están recortando la democracia y ahora están criminalizando a los que se mueven. Y mientras tanto, ¿qué es lo que dice el Partido Popular que va a hacer? ¿Qué está diciendo que va a hacer? Por ejemplo, el otro día el ministro de Guindos, el ministro de Economía, lo que decía es que seguir nuestras fuentes de financiación en este país de la economía no es una apuesta industrial, como pensamos la izquierda, sino sigue siendo la construcción y el turismo, como la época de Franco. Es decir, lo quieren sacar otra vez de nuevo haciendo más viviendas, no sé qué van a hacer con las viviendas que hagan, y a costa de potenciar fundamentalmente el turismo. Todo ello gestionado por un empresariado de lo más rancio, donde la cabeza visible es Arturo Fernández, el famoso empresario, que se está haciendo con toda la hostelería de Madrid y está arruinando al sector hostelero, porque él es el único que quiere llevar la hostelería en esta ciudad, y que también da sobres a sus trabajadores al margen de la nómina para premiar o para castigar. Y nos venden una idea, que es la idea de los emprendedores. Dice, bueno, aquí hay que crear empleo, pero para crear empleo vosotros sois los mejores. Entre 2 o 3 amigos, juntaros, hacéis una empresa y realmente ese es el futuro para garantizar que tenéis un puesto de trabajo. ¿Y sabéis por qué potencian los emprendedores? Porque es la mejor manera de liberalizar el mercado y de ahorrarse todos los derechos sociales. En el momento en que emprendedores sean empresarios, ya no son trabajadores y ya no tienen derecho a una serie de cosas, y ya les vendrá Paco con las rebajas, como se decía antes, para que realmente estén en el sector más precario en el futuro de nuestra ciudad y de nuestro país.
Y por medio está también otra salida del Partido Popular, que es cambiar la política. La política están cambiándola no solo por los sobres de Bárcenas, que ya es una realidad, es decir, esa política de que yo te dejo, tú me has ayudado a mí a llegar a Esperanza Aguirre. ¿Quién le ayuda a Esperanza Aguirre a llegar a presidenta del gobierno? Los dos tránsfugas del Partido Socialista, que eran del sector inmobiliario, que estaban detrás de todo el tema del ladrillo, que les dio dinero para que realmente garantizara que ella estaba. Son capaces de cualquier cosa. Pero realmente lo que os quería decir es que como funcionan ellos es a base de que les suben los empresarios y luego los empresarios le piden la factura. Yo, gracias a mí, estás ahí y ahora tú a cambio me das o terreno para edificar, o me das la concesión de no sé qué, o me das la concesión de no sé cuánto. Y esos son los sobres. El agradecimiento después de que eso ha funcionado adecuadamente. Y por lo tanto estamos metidos en una corrupción de un nivel de tal calibre que esto o se corta o no tiene ningún futuro desde el punto de vista de este partido que nos está gobernando. También plantean, por lo tanto, que el modelo futuro sea ese, el modelo americano. Los lobbies empresariales, que son los que suben a los políticos. No es la ciudadanía, no es el voto, un hombre, un voto, sino es la presión y el dinero que tiene un lobby empresarial para garantizar que tú llegas a presidente del gobierno y que a mí me garantizas el futuro y que a mí me vas a garantizar hacerme millonario durante muchos años. Y eso es lo que significa cuando nosotros estamos hablando que nos gobierna el mercado y que no gobierna la política. Estamos hablando de eso, de que eso que llamamos mercado son estos empresarios que se hacen dueños de la política a través de políticos corruptos y a través de una manera de funcionar en la línea de la estrategia que hablaba al principio, que convencen a la mayoría de los ciudadanos. Y que por lo tanto la izquierda tiene un margen de maniobra bastante escaso porque no tenemos el poder. La única manera de cambiar esto es que la izquierda tenga hegemonía y la izquierda tenga el poder. No es solo saliendo a la calle a protestar, no es devaluando la política, no es hablando mal de todos los políticos. Eso no nos lleva a ningún lado. Eso no nos lleva a ningún lado, nos lleva a que todos nos caigamos y a que este país no tenga solución, porque todos los políticos no somos iguales. Y por lo tanto la única manera de salvar esto es que realmente la izquierda llegue al gobierno y la izquierda tenga poder para poder cambiar esto, aunque sea muy difícil revertir todo lo que está haciendo esta gente, que va a ser muy difícil si se llega al gobierno. En definitiva, esto es la política de recortes. Y ellos tienen pensado durante 2013 y 2014 hacer la siguiente operación. Cambiar la ley de representación ciudadana, cambiar la Constitución, pero no en la parte de lo que lo cambiaríamos nosotros, sino probablemente como han hecho el cambio que hicieron para poder limitar el gasto público hace unos años. Desmantelar los municipios. Ya hay aprobado un borrador de una ley que reduce el poder de los ayuntamientos. Lo reduce juntándolos para que sean menos ayuntamientos y haya menos cargos públicos y menos concejales. Lo reduce, por otro lado, para pasar a otro tipo de gestión, de tal manera que lo que ahora cuando uno va al ayuntamiento a pedir la ayuda a domicilio o uno va al ayuntamiento a pedir la guardería de no sé qué, ya no vais a ir al ayuntamiento porque eso va a estar privatizado. El ayuntamiento solo se va a encargar del alcantarillado, de no sé qué y de no sé cuántos. Lo van prácticamente a privatizar todos. Y luego también en la ley está contemplado que determinadas situaciones de concejales no cobran sueldo. Y claro, algunos diréis, como cuando hablamos de la política de que todos los políticos son iguales, bueno, pues que no cobren. Muy bien, pues si yo no cobro, nunca podré llegar a ser concejala, pero Esperanza Aguirre sí. Esperanza Aguirre tiene patrimonio para poder mandar y para poder estar ahí sentada durante toda la vida. Y como ella, muchos amigos suyos que tienen patrimonio económico, que son empresarios y que no les hace falta el sueldo de concejal para estar ahí. Si eso se aprueba, los trabajadores, los que defendemos a los trabajadores, no podremos estar en política, porque no podremos vivir. Yo me tendría que ir a trabajar, no puedo, por lo tanto, ejercer la política. No es un privilegio cobrar. No es un privilegio que los concejales y los diputados cobren, es un derecho para poder hacer un digno trabajo. Y por lo tanto también hay que tener mucho cuidado porque eso está entrando en las cabezas de los ciudadanos, en las cabezas de los vecinos y van a hacerlo durante este tiempo. Van, por lo tanto, a reducir también los sueldos y quitar las pagas a los funcionarios, ya no solo la de Navidad, empezarán con la de verano, etcétera, etcétera. Van a reducir las pensiones y ampliar
el número de años que se necesitan para poder cobrar determinadas pensiones. Se incrementará el paro y a cambio se incrementa la productividad. ¡Qué paradoja! Están a la vez diciendo a la gente que eche más horas de trabajar y a la vez hay más parados y echan a más gente. ¡Qué paradoja!, ¿verdad? Es decir, eso sí que es un nivel de esclavitud. Hay que trabajar más para ganar menos y encima trabajan menos personas. Por lo tanto, estamos entrando en un sistema bastante perverso y bastante complicado. Hay que servir a la banca, hay que cambiar la Constitución y hay que cambiar el modelo de partidos de tal manera, como decía antes, que quien maneje esto sean lobbies empresariales y no realmente la ciudadanía. Es, por lo tanto, el gobierno del mercado y con la ayuda de algunos, porque tengo que deciros que la UPyD, que se las da de tan 15M, en la práctica política de los ayuntamientos y de la comunidad autónoma, vota siempre con el Partido Popular. Eso es así. Por lo tanto, que no nos engañe ningún otro partido nuevo que empiece a salir en plan super guay del Paraguay, porque es una bisagra que el propio Partido Popular le interesa para mantenerse en el poder. Yo no voy a dar muchos más datos también de cómo los vallecanos deberíamos ser casi los primeros en estar en la lucha de todo esto. Ya ha hablado María también de la situación y el compañero también de la situación de Vallecas. Vallecas es el barrio con mayor nivel de dependencia, es el barrio con mayor fracaso escolar, es el barrio con mayor desempleo, es decir, es una situación tremenda. Pero es que además el futuro no parece que vaya mejor. Y por lo tanto esto hay que planteárselo en serio. Y por eso estamos, como ha dicho también el compañero al principio, creando instrumentos para la defensa, que no sean de un partido, sino que sean de todos. Y es la plataforma por lo público de Vallecas, para defendernos todos juntos y para que realmente podamos hacer juntos fuerza contra todo esto. Y voy a terminar diciendo que Izquierda Unida se ha planteado una campaña de hacer 1000 actos para intentar que al menos se visibilice y se visibilice otra alternativa. Este acto de hoy no entra en esa campaña. Vendremos a hablaros de la alternativa concreta en economía, en fiscalidad, en industria, en protección social que Izquierda Unida tiene para vosotros. Hoy estamos en un acto, como ha dicho también el compañero, de Vallecas, que tenemos planteado desde el propio Consejo Político. Y en este momento lo que nos estamos planteando es un cambio radical en esta ciudad, un cambio radical que va a venir por los barrios, tiene que venir por abajo. No puede venir por otro lado. Los barrios tienen que cumplir en este momento, históricamente, el mismo papel que cumplieron en la transición. Cuando en la época de las remodelaciones, cuando en la época en la que las asociaciones de vecinos eran fuertes, cuando salíamos con las pancartas hechas por las sábanas de nuestras casas y con rotuladores mal pintadas, como esa época hay que volver a los barrios porque si no esto no se cambia. Tenemos que estar todos en ese planteamiento. Termino diciendo que Izquierda Unida tiene, como se ha dicho también, pero voy a volver a repetir, una serie de puntos básicos para su defensa y para buscar la unión con todos los demás, que es el derecho al trabajo con derechos y salarios dignos, el Estado social y llegar al bienestar social con derecho a la vivienda y una renta básica para todos cuando no se cobre nada, la reversión de la reforma fiscal, democracia y una ética política que esté contra la corrupción actual. Y para eso, para poder defender eso, paralelamente hay que seguir movilizándonos para echar al Partido Popular, para parar los recortes y para que haya más transparencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como he dicho, entre todos, construyendo mayorías sociales, movilizándonos, explicándonos, siendo todos voceros de otra política, de otra alternativa, porque, termino diciendo, hay que transformar la hegemonía en poder. Hay que hacer una política en tiempo real y hay que articular todas las movilizaciones por abajo. Muchas gracias.